La Mami, un cuento de Ellen Glasgow. Fue hace 15 años exactamente. Sin embargo, todavía puedo ver aquel camino extendiéndose entre sombras enredadas hacia el paisaje primaveral. Aunque nunca antes había estado en Virginia, crecí con las tradiciones del antiguo hogar de mi madre en el Rappahannock. Y cuando llegó la invitación para pasar una semana con mis primos desconocidos, los Blanton, en la casa de las hojas susurrantes, me invadió una deliciosa sensación de expectación y aventura. Ninguno de mi familia había visto jamás al actual dueño del lugar, un tal Pelham Blanton, un hombre de mediana edad que hasta donde sabíamos carecía de historia. Lo único que sabía de él era que su primera esposa había muerto al dar a luz a un niño hacía unos 7 años, y que inmediatamente después se había casado con una de sus vecinas. Una persona común, insistía mi madre, aunque no sabía nada de la segunda esposa, salvo que antes de casarse se llamaba Twain. No sabíamos si el hijo de la primera esposa había sobrevivido o no, pues las cartas de la familia dejaron de llegar y no volvimos a tener noticias del lugar hasta que escribí desde Richmond pidiendo permiso para visitar la casa donde nacieron mi madre y tantas de mis abuelas. Ese año la primavera llegó temprano. Cuando bajé del tren, en medio del verdor y el oro de la tarde, sentí casi como si estuviera retrocediendo a algún verano del pasado. Un antiguo carruaje familiar, tirado por 2 somnolientos caballos negros de colas largas, me esperaba bajo un árbol de langosta en flor. Y apenas mi pie tocó el suelo, fui recibida con afecto por el cochero de color que aún llamaba a mi madre señorita Effie. Era un anciano imponente y ceremonioso, casi tan oscuro como los caballos, con una mata de cabello blanco, algo poco común en una persona de color, y un vistoso pañuelo de bandana cruzado sobre el pecho. Después de una espera desmesurada por el correo, trajo el desvencijado bolso de cuero de la oficina y lo arrojó al suelo del carruaje. Un minuto más tarde, mientras subía por la rueda hasta su asiento, me miró de reojo y comentó en tono alentador: «No hay nada que nos detenga ahora». «¿Qué tan lejos está la casa de las hojas susurrantes, tío Mauve?». El viejo negro meditó la pregunta mientras agitaba las riendas sobre los anchos lomos balanceantes de los caballos. Tardó tanto en responder que, pensando que se le había olvidado, repetí las palabras con mayor claridad. «¿Me puede decir qué tan lejos está la casa de las hojas susurrantes?». Ante esto, se giró y me miró por encima del hombro. «Yo diría que son como 10 millas. O quizás 12», me respondió. «¿Cuándo saliste de ahí?». De nuevo hubo un largo silencio mientras avanzábamos adormiladamente por las calles sombrías del pequeño pueblo. «No he estado ahí esta mañana, señorita Effie», respondió por fin. «¿Por qué? Creí que vivías ahí». Ya estaba acostumbrada a la lentitud de sus respuestas, así que esperé con paciencia hasta que con cierta vacilación me dijo: «Solía vivir ahí». «Entonces, ¿ya no eres el cochero de la familia?». Negó con la cabeza bajo el pañuelo de bandana, y pude ver la profunda perplejidad escrita en las arrugas oscuras de su cuello. «Sí, señora, sigo siendo el cochero». «Pero, ¿cómo puedes serlo si no vives en el lugar?».
Uno de esos sirvientes blancos baja el carruaje hasta el arroyo, y yo lo tomo y lo llevo por el camino, respondió. Voy allá de día, añadió con énfasis al cabo de un momento. Hay algunos que no han vuelto a poner un pie ahí desde que nos mudamos. Pero yo no le tengo miedo a nada que salga de día. ¿Quieres decir que todos los antiguos sirvientes se marcharon juntos? Sí, señora, todos sin excepción. Ahora solo hay gente blanca ahí. ¿Cuándo sucedió eso? Pero como empezaba a descubrir, el tiempo y el espacio son las abstracciones más frágiles en la imaginación del cochero. Fue hace mucho tiempo, señorita Effie, me respondió el tío Mauve. Él era poco más que un bebé entonces. Solo usaba vestiditos y ya lleva pantalones desde hace un montón de navidades. ¿Pell? ¿Ese es el hijo de la primera señora Blanton? Sí, señora. Es el hijo de la señorita Clarissa. La señorita Hannah Twain tiene un montón de niños. Hay 2 pares de gemelos y luego el bebé que nació el invierno pasado. Pero Pell, él no es su hijo. Empezaba a ver la luz. Entonces, Pell debe tener unos 7 años. Y ustedes se fueron de la casa cuando él aún usaba vestiditos. Eso debió de ser hace apenas 4 o 5 años. Así es, señorita. Así es. ¿Y todos los sirvientes negros se fueron al mismo tiempo? El mismo día. No quedó ni uno solo cuando cayó el sol. ¿Y desde entonces han tenido que tener sirvientes blancos? Los que se quedan después del atardecer son todos blancos. Los negros vuelven durante el día, pero no se quedan hasta la cena. No, señora, solo los blancos se quedan para preparar la cena. Mientras lo interrogaba, los somnolientos caballos avanzaban al trote por el camino color pardo, entre el sol y la sombra. El aire estaba impregnado con la fragancia mezclada del bosque y la madreselva. Sobre nuestras cabezas brillaba un cielo de un azul floral. De vez en cuando, un cardenal rojo volaba bajo y cruzaba el camino de un salto. Y a lo lejos, en los árboles, se oía un alegre coro. Nunca había visto tantos cardenales juntos, tío Mauve. Sí, señora. Este año hay montones de ellos. Es un año de pájaros, sin duda. Me parece que no puedo poner un pie fuera de mi puerta sin casi pisar un petirrojo. Y nunca había oído hablar de una cantidad tan grande de arrendajos azules. El arrendajo azul es el pájaro más malo que existe, pero es astuto, eso sí. Sabe bien de qué lado está untado su pan con mantequilla, igual que si fuera gente de verdad. Ah, pero no empiece a pensar en pájaros hasta que llegue a la casa de las hojas susurrantes. Ese lugar parece hecho para volver loca a la gente con los pájaros. Están por todas partes. Los cochines y los fibes están en el porche, las golondrinas en las chimeneas, y los demás te llaman y te atormentan la vida en los árboles. Bueno, a mí me gustaban los pájaros. Si en hojas susurrantes no había nada más peligroso que pájaros, entonces podía ser feliz ahí. Mientras avanzábamos lentamente, me invadió una sensación de inquietud, un anhelo melancólico pero indefinible, que es la esencia misma de la primavera. Por un instante, mis pensamientos fueron rozados por ese espíritu mágico de belleza y vi el vasto paisaje, con sus praderas sonrojadas hundiéndose en la lejana bruma violeta, como si no formara parte del mundo real,
sino de un universo pintado en el aire, tan transparente como las sombras apenas coloreadas que cruzaban el camino. En el denso bosque a la izquierda, el verde delicado parecía subir y bajar como la espuma del mar. Acostumbrada como estaba a la primavera tardía del norte, esta primavera sureña me resultaba embriagadora, tan florecida como un junio septentrional. Un año de pájaros lo había llamado el viejo cochero, pero a mí me parecía una primavera milagrosa, con sus vientos suaves y luminosos, dulces como la miel, y su cielo lejano y sereno. Y desde los bosques fragantes y las praderas rosadas, flotaba siempre el alegre trino de pájaros invisibles, de pájaros ocultos en los matorrales bajos, de pájaros altos en el bosque brumoso, de pájaros junto al arroyo plateado del pastizal, de pájaros que volaban veloces hacia las sombras impalpables. Pensé que los pájaros se callaban por la tarde, tío Mauve. Aquí nunca están en silencio, señorita. Charlean hasta en la noche. No se callan por nada, ni siquiera cuando la nieve cubre el suelo. Gradualmente, después de lo que me parecieron horas de aquel ritmo monótono, la luz del camino se desvaneció lentamente en un delicado tono de prímula. El sol se estaba poniendo más allá de los frondosos bosques del horizonte, y un velo delgado y claro, como un tejido de plata, caía sobre el paisaje primaveral. Poco después, cuando pasamos bajo la penumbra de las ramas arqueadas, el viejo negro giró la cabeza de los caballos y bajó torpemente del asiento del cochero. «No voy a seguir más allá de aquí, señorita Effie», explicó. Y entonces, mientras la verja se abría, vi que un joven blanco había corrido hacia adelante para desatarla. Cuando el viejo chofer, con un tirón a su mechón frontal, se alejó, arrastrando los pies en dirección al atardecer, el joven dio un salto hasta el asiento del conductor y tiró de las riendas. ¿El tío Mauve vive cerca de aquí?, pregunté. Aproximadamente a 1 milla por el camino, señorita. El señor Blanton le dio la cabaña en la bifurcación cuando se mudó. ¿Y por qué se mudó?, me pregunto. El joven soltó una alegre carcajada. Cuando a un viejo se le mete una idea en la cabeza, la única forma de sacársela es con un hacha, replicó. Y un minuto después agregó: supongo que en el norte no son muy supersticiosos, ¿verdad? No mucho, admití, y seguimos adelante en silencio. El camino por el que habíamos girado era un sendero privado y angosto, muy empinado y pedregoso. Serpenteaba entre cercas de troncos podridos y campos descuidados hasta llegar a una densa avenida de cedros en lo alto de la colina. Mientras avanzábamos, me pregunté por qué los campos tan cercanos a la casa estaban abandonados. Los restos de la cosecha del año anterior aún cubrían los surcos irregulares, y contra la silueta del cielo, en la cima de la colina, se erguía una fila desolada de rastrojos de maíz. Poco después, cuando la carreta se sacudió sobre el camino rocoso, escuché el sonido de ladridos, o como me pareció en aquella hora sombría, el aullido profundo que los sabuesos entonan en las noches de luna llena. Luego, cuando por fin llegamos a lo alto del terreno, descubrí que 2 sabuesos negros y amarillos estaban sentados entre los desnudos tallos de maíz, ladrando ante nuestra llegada. ¿No se sembrarán estos campos este año?, pregunté sorprendida. No conseguimos que las personas trabajen aquí, respondió el conductor. Está demasiado cerca de la casa. Cuando llegamos a la cima de la colina, los perros corrieron a nuestro encuentro, y tras unos cuantos ladridos de bienvenida,
se giraron y trotaron en silencio junto a los caballos. Entre nosotros y el comienzo de la avenida de cedros había un tramo despejado de camino, y cuando lo alcanzamos, el velo sobre el atardecer se abrió de repente como un telón, y un resplandor, que solo puedo comparar con el ámbar nublado, impregnó el horizonte y los campos abandonados de maíz. En ese resplandor distinguí la silueta gigantesca de un viejo árbol de morera cerca de la avenida, y al instante siguiente, entre el follaje de las ramas más altas, distinguí la figura ágil de un niño pequeño con un traje de algodón azul y una masa de rizos rojizos ondeando al viento. Podría resbalar y caerse, pensé, y apenas se formaron las palabras en mi mente, la pequeña figura se giró bruscamente, como asustada, y lanzó un giro de alarma. «Mami, me estoy cayendo», llamó mientras sus pies se deslizaban de la rama. Ya había saltado de la carreta, con el resplandor del atardecer deslumbrando mis ojos, cuando una anciana emergió velozmente de entre la maleza junto a la cerca y atrapó al niño en sus brazos. En ese instante de terror, mientras el atardecer aún llenaba mi vista, solo alcancé a notar que la mujer era alta y erguida, negra, y que su rostro enmarcado por un turbante rojo era marrón y arrugado como una hoja de noviembre. Luego, cuando colocó al niño de pie, vi que sus rasgos estaban iluminados por una pasión de ternura que les confería un extraño resplandor, como la ardiente luz del crepúsculo. «Le has salvado la vida», empecé a exclamar, pero antes de poder pronunciar las palabras, la mujer desapareció en la sombra del árbol de morera, dejando al niño solo en el camino. «Podrías haberte matado», dije con severidad al llegar hasta él, aún temblando por el susto que me había dado. El niño levantó la vista con una extraña alegría traviesa. No hay otra manera de describirla. «Sabía que mami me atraparía», respondió desafiante. «¿Y si no hubiera estado ahí?», pregunté mientras miraba alrededor en busca de la anciana negra. Ante esto, el niño soltó una risa aguda, con un sonido que se asemejaba a la risa irónica de un anciano. «Ella siempre está donde estoy yo», me respondió. Era un niño extraño, pensé mientras lo observaba, feo y demacrado, y sin embargo, con un encanto que sentí desde el primer momento en que lo vi. Había en él una timidez desafiante, y su pequeño rostro, bajo los ardientes rizos, era demasiado delgado y pálido para la infancia. Pero a pesar de su rareza, nunca en mi vida me había sentido tan atraída, tan completamente cautivada por un niño. «Tú debes de ser Pel», exclamé después de un silencio en el que lo había contemplado en silencio. Él me miró con curiosidad. «Sí, soy Pel. ¿Cómo lo supiste?» «Oh, he oído hablar de ti. El tío Moff me contó sobre ti en el camino». Al oír el nombre del tío Moff, su expresión se suavizó un poco. «¿Y dónde está él?», preguntó, volviéndose hacia el conductor. «Iba a bajar hasta la verja para encontrarlo. Quiero que me arregle mi cometa». «El tío Moff siguió hasta su cabaña», respondió el joven, y noté que bajó el tono de su voz, como si hablara con una persona enferma o con un potrillo asustado. «Entonces iré tras él», replicó el niño. «No tengo miedo». Con un salto, comenzó a descender por el empinado camino, corriendo en saltos inquietos, con sus brillantes rizos ondeando como un aura alrededor de su cabeza. Los dos sabuesos negros y amarillos, que se levantaron de entre los rastrojos, lo siguieron tan silenciosos como sombras, y en pocos minutos las tres figuras se desvanecieron en la oscuridad de los campos.
Cuando estuve de nuevo en el carruaje, comenté inquisitivamente al conductor: para ser un niño delicado, no parece asustadizo. No cuando está al aire libre. Nunca tiene miedo afuera. En la casa tienen bastantes problemas con él. ¿Y los otros niños también son tan delgados y pálidos? Oh, no, señora. Los otros niños están sanos. No se llevan bien con él, y por eso se queda fuera de la casa siempre que se lo permiten, incluso cuando llueve. Pell es el hijo de la primera señora Blanton. Sí, ya lo sé. ¿Estuvo usted aquí en su época? No, señora. Llegué después, el año en el que los negros se fueron. Pero cualquiera puede ver lo diferente que debió de ser ella de la actual señora Blanton, que es la hija del viejo señor Twain, el molinero. Ella llevó la casa para el señor Blanton después de que su primera esposa muriera. Esto era nuevo para mí, pues ignoraba por completo las circunstancias de la familia. Estaba ansiosa por conocer más de la historia, pero no podía chismear sobre mis parientes con un extraño. Así que me limité a decir: entonces ella crió al niño. A Pell, quiero decir. Aunque la espalda del conductor estaba vuelta hacia mí, pude notar por la obstinada sacudida de su cabeza que mi pregunta había despertado recuerdos desagradables. No, su mami lo cuidó hasta que cumplió 5 años. Así le decía a su nana. Ella había sido la nodriza de su madre antes que él. Creo que pertenecía a la familia de la primera señora Blanton y vino a hojas susurrantes con la novia. Yo nunca la vi. Murió antes de mi tiempo aquí. Pero dicen que mientras vivió, Pell nunca sintió la ausencia de su madre. Mami Roth, ese era su nombre, le prometió a la primera señora Blanton, cuando ella estaba muriendo, que jamás apartaría los ojos del niño. Y dicen que cumplió su promesa hasta el final. Siempre que veías a Pell, ahí estaba Mami Roth, sin falta vigilándolo. Dormía en su misma habitación y siempre estaba detrás de su silla alta cuando lo sentaban a la mesa. Así son los negros, creo. Una promesa es una promesa. Cuando juró que nunca dejaría de vigilarlo, lo dijo en serio. El niño debe de extrañarla terriblemente. Otra vez noté la obstinada sacudida de su cabeza. Lo raro es que el niño insiste en que ella no está muerta. No hay nada que puedan hacer. La señora Blanton le ha hablado durante horas para hacerle admitir que Mami Roth murió. Dice que juega con él como siempre y que todos esos pájaros que se ven en hojas susurrantes son los que ella domesticó para él. Pájaros. Bueno, dicen que nunca hubo alguien con más mano para los pájaros que Mami Roth. Podía domesticar cualquier cosa, desde un águila hasta un reyezuelo. Y algunas personas tienen la idea de que los bosques de por aquí aún están llenos de los fantasmas de las mascotas de Mami Roth. Dicen que no es natural que los pájaros canten fuera de temporada, como lo hacen aquí en hojas susurrantes. ¿Y el niño, Pell, también cree en eso? Nadie sabe, señorita, cuánto cree el niño realmente. Han tratado de acabar con esas tonterías, porque trastornan a la gente. No se consigue que ninguno se quede en la propiedad después del atardecer, ni por amor ni por dinero. Todo empezó con la forma en que Pell anda por ahí hablando solo. ¡Santo Dios! No soy miedoso, señora, para ser un hombre grande como yo, pero a veces me da escalofríos ver a ese niño jugando solo entre los arbustos y oírlo hablar con alguien que no está ahí. Hace cosas muy extrañas, como trepar hasta esa rama alta
y gritarle a su mami que se va a caer. Podría haberse lastimado gravemente si alguien no lo hubiera atrapado, dije. El conductor rió educadamente, como si hubiera hecho una broma de mal gusto que aceptaba por cortesía, aunque no entendiera el chiste. Sigue fingiendo cosas así todo el tiempo, respondió. Pero la anciana que estaba con él, la que lo atrapó, ¿quién es ella?, pregunté. Ante esto, el hombre se volvió bruscamente, dejando caer las riendas sobre los lomos de los caballos. ¿La anciana?, repitió interrogante. Me refiero a la alta, negra, con vestido y delantal blanco y un turbante rojo en la cabeza. Había un matiz de aspereza en mi tono, pues me parecía que el hombre era increíblemente torpe. El vacío, o era sospecha, el vacío en su rostro se profundizó. No lo sé, yo no vi a nadie, respondió tras un momento. Girando la cabeza nuevamente, tomó las riendas y animó a los caballos con un chasquido de la lengua hacia la larga avenida de los Cedros. Crepúsculo, crepúsculo y más crepúsculo. Mientras avanzábamos rápidamente bajo el alto y tupido arco de los Cedros, volví a sentir esa profunda sensación intuitiva de que el mundo en el que me movía era tan irreal como los paisajes de un sueño. También mis propias sensaciones eran como en un sueño, al adentrarme en aquella penumbra verdosa que apagaba la luz del ocaso. Ramas plumosas con bordes de un verde más claro rozaban mis mejillas como alas de pájaro. Y aunque sabía que debía de ser solo mi imaginación, me pareció oír 100 notas jubilosas en la penumbra encantada de los árboles. Al poco tiempo, como si ese pensamiento hubiera sido sugerido por aquella música imaginaria, me encontré volviendo a pensar en la anciana negra. Seguramente, si simplemente se hubiera adelantado, deberíamos alcanzarla antes de llegar al final de la avenida. Dondequiera que las sombras se amontonaban con mayor densidad, donde hubiera un repentino movimiento en la maleza, escudriñaba ansiosa la penumbra, esperando que al fin hubiéramos dado con la anciana y que pudiera ofrecerle un lugar en el carruaje. Aunque solo la había visto fugazmente, su rostro sereno, de un tono marrón hojarasca, me resultó extrañamente atractivo. Casi, pensé, como si sus misteriosos ojos negros, bajo sus pesadas cejas, hubieran penetrado en algún rincón secreto de mi memoria. Nunca la había visto antes, y sin embargo, sentí como si la hubiera conocido toda mi vida, especialmente en algún rincón medio olvidado de mi infancia que me perseguía como un sueño. ¿Podría ser que hubiera cuidado de mi madre y mi abuela, y que en mí viera un parecido con los niños que crió en su juventud? Más extraño aún, sentí no solo que ella me reconocía, sino que poseía algún secreto que deseaba confiarme, que estaba encargada de un mensaje profundamente significativo que tarde o temprano encontraría la oportunidad de transmitirme. A medida que avanzábamos, la esperanza de alcanzarla crecía con cada metro recorrido. Escudriñaba la masa de sombras, me sobresaltaba con cada crujido en la tierra perfumada, pero seguía sin verla, y al fin, mientras miraba con el aliento contenido bajo los cedros, salimos de la avenida y llegamos al borde de un césped abierto, sembrado de pequeñas flores azul pálido en forma de estrella. Delante de mí se alzaban otros antiguos cedros, 7 en total, y más allá, tras la hilera de cedros, se extendía una larga casa blanca que se recortaba contra el resplandor granate del ocaso, sobre el cual navegaba una pequeña luna con cuernos. Puedo cerrar los ojos ahora, después de todos estos años,
y evocar la escena con la misma intensidad con que la vi cuando emergimos del largo tramo de penumbra. Todavía puedo ver el resplandor azul de las flores en la hierba, la casa baja, con alas profundas, donde el estuco se desprendía del ladrillo rojo bajo un delicado entramado de enredaderas de Virginia, los 7 cedros piramidales custodiando el techo de tejas grises, y el cielo del crepúsculo en el que la pequeña luna flotaba como un barco. 15 años han pasado, y no he olvidado ni siquiera el patrón en espiral que la enredadera formaba sobre la pared blanquecina y rosada. ¿No hay otros árboles, aparte de los cedros?, pregunté. El cochero levantó su látigo y señaló por encima del tejado. ¿Nunca has visto olmos como estos? No creo que haya árboles mejores en toda la región. Pero están todos en la parte de atrás, cada uno de ellos. El abuelo del señor Blanton tenía la idea de que los cedros no se mezclaban, y no permitió que se plantara ningún otro árbol en el frente. Comprendí, mientras observaba, en el aire teñido del crepúsculo, aquellos oscuros árboles prescindiendo la entrada de la casa, con sus columnas jónicas y sus alas pintorescas añadidas, podía verse, mucho después de que se construyeran las paredes originales. Sabía que los aleros colgantes albergaban multitud de cochines y papamoscas, y que todo el lugar estaba lleno de golondrinas que se zambullían y giraban bajo el cielo resplandeciente. Giramos con agilidad hacia la entrada circular, y unos minutos después, cuando nos detuvimos ante el sendero de losas hundidas, el cochero saltó al suelo y me ayudó a bajar. Al llegar al pórtico, la puerta se abrió con parsimonia, y mi primo Pelham, un hombre alto, relajado, de aspecto indolente, de mediana edad, con cabello gris, ojos oscuros y brillantes, y un aire de resignación pensativa, salió a recibirme. Había escuchado, o tenía una vaga idea, de que la familia se había venido a menos, como suelen decir en el sur, y mi primera impresión de mi primo Pelham reforzó aún más esa percepción. Me pareció un hombre que había dejado de desear cualquier cosa con intensidad, salvo la comodidad física. «Así que esta es la hija de la prima Effie», comentó a modo de saludo, mientras se inclinaba y depositaba un beso superficial en mi mejilla. Más allá de él, vi a una mujer grande y angulosa, de facciones marcadas y cabello de un castaño indefinido, y deduje, por el bebé en sus brazos y los 4 robustos niños que se aferraban a su falda, que era la señorita Hannah, de quien el tío Moff me había hablado. Me pareció entonces, y después, una mujer experta en el arte de hacer sentir cómodo a un hombre, y que, como suele decirse, no tenía un solo nervio en su cuerpo. Después de saludarme con cordialidad, aunque con sequedad, le indicó al cochero que llevara mi equipaje al cuarto rojo. «Espero que puedas arreglártela sin tu baúl esta mañana», añadió. «Todos los caballos han estado arando hoy, así que no pudimos enviarlo a la estación». Respondí que me las arreglaría bien sin él, ya que había traído mi bolso de viaje. Luego, tras unas preguntas de mi primo Pelham sobre mi madre, a quien no veía desde que ambos eran niños en hojas susurrantes, la señora Blanton me condujo al amplio vestíbulo, donde vi enmarcada en la puerta trasera abierta una imagen de olmos frondosos y un sendero de losas que descendía hasta un jardín hundido. Un minuto después, mientras subíamos la escalera circular con su bella balaustrada tallada, mis ojos se desviaron de nuevo hacia aquella visión primaveral que había visto a través de la puerta abierta. «Qué blanco se ve todo ahí en el jardín», dije. «Parece alfombrado con luz de luna». Ella inclinó la cabeza con indiferencia y echó un vistazo por la barandilla. «Es narciso»,
Está en plena floración ahora, respondió. La primera señora Blanton, hablaba de ella como si aún estuviera en el pórtico, plantó todo el jardín con esas flores, y nunca hemos conseguido deshacernos de ellas. Narcisa de los poetas, lo llama el señor Blanton. Y también hay lilas, respondí, pues el fresco vestíbulo estaba impregnado con la fragancia que para mí encerraba el secreto de la primavera. Oh sí, hay muchas lilas alrededor de las salas de la casa, pero donde más abundan es junto a la cocina. El pasillo superior, al igual que el de abajo, era grande y sombrío, y mientras lo cruzábamos, mi acompañante me advirtió sobre algunas tablas sueltas en el suelo. Las ratas son un problema, comentó. Espero que no te molesten. Hacen bastante ruido por la noche. Y casi de inmediato añadió, no sé cómo te las arreglarás sin un baño, pero el señor Blanton nunca quiso poner agua en la casa. Mientras hablaba, abrió una puerta en la parte delantera y me hizo pasar a una inmensa habitación, decorada al estilo del siglo pasado con calicó descolorido. Hasta donde podía distinguir en la penumbra, no había ni un solo toque de rojo en la estancia. Los muebles eran de caoba antigua y rica, diseñados en un estilo demasiado pesado para el gusto formado en Chippendale o Sheraton, y muchos de ellos parecían a punto de desmoronarse por falta de un cuidado adecuado. Había una cama de dosel alto, cubierta con el calicó deslucido, una cómoda elaboradamente tallada, con un espejo verdoso que reflejaba mis rasgos en una neblina, y un enorme biombo, empapelado con un diseño de castillos y pavos reales, que ocultaba un lavabo de estilo antiguo. Sí, era primitivo. El detalle del agua pertenecía a la Edad Oscura, y sin embargo para mí, al menos, el lugar poseía un encanto inexpresable. Cuando la señora Blanton me dejó sola, después de decirme que la cena se serviría en media hora, hice unos preparativos apresurados mientras intentaba en vano vislumbrarme en el espejo, donde mi reflejo flotaba como una hoja en un estanque de lirios. Luego, deslizándome con cautela fuera de la habitación y cruzando el pasillo desierto, con su olor a especias añejas, bajé la escalera y salí por la puerta trasera abierta. Ahí, esa fragancia provocadora, el aroma de primaveras desaparecidas, volvió a atraparme, y bajando corriendo los escalones gastados del porche, pasé junto a la enramada de lilas junto a la pared encalada de la cocina y seguí el sendero de losas hasta el jardín hundido. Al final del camino, un rústico paso de madera, como en una ilustración de Mamá Ganso, y cuando lo crucé, me encontré en un espacio florido, rodeado por bancos de madreselva en lugar de un muro. En el centro había unos cuantos viejos árboles frutales, ya bien pasados de floración, y bordeando los senderos cubiertos de hierba, crecían todos esos arbustos con nombres pintorescos con los que había soñado en mi infancia. Rosa de Gueldres, corona de novia, naranjo falso, membrillo en flor y calicanto. Sobre todo ello flotaba una niebla que había subido desde las tierras bajas junto al río, y me pareció que aquella humedad liberaba los aromas de 100 primaveras. Nunca hasta ese momento había conocido lo que podía ser el éxtasis del olfato. Y la profusión estrellada de los narcisos, de un extremo al otro del jardín, parecía como si la Vía Láctea hubiera caído sobre él y quedado atrapada en la hierba alta. De repente, en aquel silencio encantado, escuché el sonido de una campana. En una casa sin baños, supuse que todavía se llamaban a las comidas con campanas, y volviéndome a regañadientes, me dirigí de regreso al paso. Apenas había avanzado unos pasos cuando una luz destelló a través de las ventanas de la casa, y en el siguiente instante, al volver la mirada, vi la figura de la anciana negra,
con su delantal blanco y su turbante rojo, de pie, inmóvil bajo las ramas de un peral. En el crepúsculo vi sus ojos fijos en mí, como los había visto al atardecer, con una expresión de súplica, como la muda apelación en los ojos de los seres que no pueden hablar. Mientras sostenía su mirada, sentí, igual que en nuestro primer encuentro, que me hablaba en un lenguaje inaudible que aún no comprendía, que llevaba un mensaje para mí, que tarde o temprano encontraría la forma de entregarme. ¿Qué podría significar? ¿Por qué me buscaba a mí, una extraña, cuando parecía evitar a la familia e incluso a los sirvientes? Acelerando el paso me apresuré hacia ella con una pregunta en los labios. Pero antes de alcanzarla, la campana sonó de nuevo con un repique vibrante, y cuando aparté los ojos del rostro de la anciana, noté que el pequeño niño corría por el sendero de losas hacia el paso. Lamenté amargamente ese instante de distracción, porque cuando volví la vista, la mujer negra había desaparecido entre los arbustos en flor, y el jardín parecía estar desierto. Bueno, la próxima vez sería más cuidadosa, me prometí a mí misma, y con esta resolución en mente, me apresuré a encontrarme con Pell en el paso. «Dice que debes venir a cenar», comenzó el niño en cuanto estuve a su alcance. Era la primera vez que lo oía referirse a su madrastra, y nunca, durante la semana que pasé en hojas susurrantes, le llamó en mi presencia por un nombre más íntimo. Extendí los brazos y él se acercó a mí con timidez pero con confianza. Aunque podía ver que era un niño nervioso y sensible, víctima, imaginé, de una imaginación excitable, sentí que no sería difícil ganarme su confianza si encontraba la manera correcta de hacerlo. Por primera vez en mi vida, me sentí atraída hacia un niño, y supe que el pequeño correspondía a mi afecto a pesar de su actitud reservada. «Es tan hermoso que me da pena entrar», dije con mi brazo alrededor de él. «Ojalá nunca tuviera que entrar», respondió, volviendo la vista hacia el jardín. «Dentro de la casa es muy solitario». «¿Solitario?», repetí, pues me pareció una palabra extraña para que la usara un niño. «¿No están ahí tus hermanos pequeños para jugar contigo?». Sacudió la cabeza con impaciencia. «Pero no les gusta que mami entre». Al mirar su serio rostro infantil, me pregunté si no estaría del todo bien de la cabeza. Bajo su cabello vivo, sus ojos de un azul verdoso y muy separados tenían un ardor intenso, inusual en un niño tan pequeño. Pude ver que era frágil de cuerpo e inferí que su inteligencia estaba peligrosamente adelantada para su edad. «¿Te sientas a la mesa?», le pregunté. Asintió con una alegría extrañamente pícara. «Desde que tenía 4 años. Entonces usaba una silla alta, pero ahora la usa Bobby». «¿Bobby? ¿Es uno de los gemelos?». «Uno de los más pequeños. Jenny es la otra. Jack y Gertie son los grandes». Luego rió con picardía. «Me alegro de no ser gemelo. ¿Odiaría tener una niña siguiéndome a todas partes?». Habíamos llegado a los escalones traseros, y antes de entrar, me volví para echar un último vistazo al jardín. El crepúsculo tenía el color de las uvas blancas, y la hebra de luna no era más que un hilo en el cielo que palidecía. Sobre el techo de la cocina, un grupo de murciélagos emprendía el vuelo. Un instante después, me pregunté si estaba soñando, o si realmente veía el brillo del delantal de la anciana negra junto al portillo. Entonces, el niño agitó el brazo en una afectuosa despedida, y supe que mi imaginación no me había jugado una mala pasada. «¿Quién es, Pell?», le pregunté. Me miró con su risa extrañamente adulta.
¿No la ves en el portillo? Allá, a lo lejos. ¿A la anciana? Sí, ya la vi 2 veces antes. ¿Quién es? Volvió a reír. Por alguna razón indefinible, aquella risa me irritó los nervios. Si te digo, ¿me prometes que no se lo contarás a nadie? Apreté su frágil cuerpecito contra mi corazón. Nunca repetiré nada de lo que me pidas que guarde en secreto, Pel. Su mano, tan ligera como la garra de un pájaro, subió a mi mejilla en una caricia, y estaba a punto de responderme cuando un paso resonó en el pasillo y uno de los sirvientes salió al porche para recordarnos que el señor Blanton nos esperaba. Descubrí pronto que hacer esperar a primo Pelham a la hora de las comidas era un pecado imperdonable. Segunda parte. En el comedor, iluminado por velas de cebo, encontré a mis anfitriones visiblemente exasperados. Al entrar, vi que el primo Pelham andaba trajinando junto a un botellero de caoba, mientras que la señora Blanton le colocaba un babero de cuadros a una niña en una silla alta. Con mis ideas inglesas sobre la crianza de los niños, me pareció una costumbre extrañísima poner en la mesa una fila de sillas altas con sus respectivas bandejas y permitir que bebés tan pequeños asistieran a la cena. «Esta es Gertrude», dijo la señora Blanton, después de que mis disculpas fueran ofrecidas con contrición y graciosamente aceptadas por el primo Pelham. «Y aquel», dijo señalando a un niño de la misma edad, «es John. Los otros 2 son Robert y Jane». Eran niños robustos y saludables, de cabello oscuro y tez sonrosada, completamente distintos a su delicado medio hermano. Durante la cena apenas hubo conversación, pues el primo Pelham, quien sospechaba yo podía hablar de manera encantadora cuando se lo proponía, parecía absorto en la comida que tenía frente a él. Esta era de excelente calidad. Evidentemente, concluí, la segunda señora Blanton era la esposa adecuada para él. Vanidoso, mimado, egoísta, afable mientras se le concediera todo lo que deseaba, y aún así apuesto en un estilo llamativo y evidente. Hacía mucho que había alcanzado esa serenidad que sigue a la completa rendición a los hábitos de la vida. Me pregunté cómo había soportado su primera esposa, Clarissa, de romántico nombre y cabellos de fuego, la existencia en aquel vecindario solitario, en compañía de un hombre que solo pensaba en la comida y la bebida. Tal vez él era diferente en aquel entonces. Y sin embargo, ¿era posible que un egoísmo tan desmesurado se hubiera desarrollado en los años transcurridos desde su muerte? Observé que comía en exceso, y aún antes de que se levantara de la mesa, noté cómo la somnolencia del sobrealimentado comenzaba a apoderarse de él. «El jardín es encantador», comenté. «Nunca había visto uno igual, tan irregular y aparentemente descuidado, y sin embargo con un alma formal propia». El primo Pelham me miró por encima de la fuente de pollo frito, de la cual seleccionaba cuidadosamente la pieza más dorada y tierna. «¿El jardín? Ah, sí. Hemos tenido que dejarlo. Se mantuvo mientras vivía Clarissa. Tenía pasión por las flores, pero ahora no conseguimos que ninguna de las personas trabaje en él». Luego dirigió la pregunta directamente a su esposa, quien en ese momento enseñaba a Gertrude a sostener correctamente el tenedor. «No se ha metido una pala en el jardín esta primavera, ¿verdad, Hannah?» La señora Blanton negó con la cabeza sin apartar la vista de la niña. «Ni la primavera pasada, ni la anterior», replicó. «Nadie pone un pie ahí ahora, excepto Pell, y no debería hacerlo.
Le digo que puede haber serpientes en la hierba alta, pero no me hace caso. Bastante trabajo tenemos con arar los campos y los huertos. No podemos desperdiciar tiempo en ese viejo jardín que hay que cavar. Quizá esa sea parte de su encanto, respondí. Se expresa a sí mismo, no la idea de alguien sobre cómo debe ser un jardín. Me miró como si no entendiera lo que quería decir. Y a mi otro lado, el primo Pelham rió entre dientes. Eso suena como a Clarissa, dijo sin el menor rastro de tristeza en la voz. Al otro lado de la mesa, el pequeño Pell comía con delicadeza, fingiendo ser un pájaro. De vez en cuando su madrastra apartaba la atención de los niños más pequeños para reprenderlo, por su apetito exigente o por su extraña manera de usar el cuchillo y el tenedor, como si fueran una especie superior de palillos. Su tono no era áspero, ni más severo que el que usaba con sus propios hijos. Sin embargo, cada vez que le hablaba, sentía más que veía cómo el niño se estremecía y se encogía. Sus nervios estaban demasiado tensos. Lo notaba solo con observarlo junto a su madrastra. Y para ella, que no veía nada más allá de lo evidente, aquella sensibilidad le parecía una terquedad deliberada. Aún así era un niño encantador, a pesar de sus maneras de duendecillo. Si tan solo encontrara la comprensión y el afecto que tanto necesitaba, sentía que podría llegar a ser profundamente querido. Aunque en ese momento me apenaba por el niño, apenas había tocado la superficie de la angustia que pronto llenaría mi corazón. La hora más difícil y uno de los momentos más desgarradores de mi vida llegó cuando pasamos a la biblioteca y la señora Blanton llamó a los niños para ir a la cama. Los más pequeños, ya cabeceando de sueño, obedecieron sin protestar. Pero cuando llegó el turno de Pell para besar a su padre antes de dormir, comenzó a temblar y sollozar de terror. Por un instante no entendí. Luego, volviéndome hacia el primo Pelham, pregunté con una simpatía tan aguda que me hirió como un cuchillo. ¿Pell le tiene miedo a la oscuridad? El primo Pelham, hundido en el más blando sillón de cuero, estaba más allá del alcance de mi voz, pero su esposa respondió de inmediato con su tono firme y seguro. Estamos tratando de quitárselo. Sería terrible que el hijo de su padre fuera un cobarde. ¿Duerme en el cuarto de los niños? Solía hacerlo, pero tuvimos que cambiar su cama al otro lado del pasillo, porque no dejaba dormir a los otros niños. Se hace o finge hacerse unas ideas ridículas en la cabeza y arma tales escenas que los demás no pueden descansar cuando comparten habitación con él. Y entonces, ¿dónde está él ahora? En el cuarto de invitados, junto al tuyo. Lo mudamos ahí hace unas semanas, y por la manera en que se comportó, cualquiera diría que lo estábamos enviando a la tumba. Pero, ¿no parece un error asustar a un niño nervioso hasta la histeria? Ante esto, ella me respondió con la fuerza más exasperante del universo, el sentido común inexpugnable. Tenemos que quitárselo, replicó, o será un bebé toda su vida. Creo que te equivocas. Fue todo lo que pude decir con debilidad en mi defensa, y mis palabras tuvieron tanto efecto como un golpe de granizo en una ventana. Pero mientras hablaba, me repetía a mí misma que ya sabía dónde dormía el niño, y que iría a su cuarto tan pronto como hubiera dado las buenas noches a la familia. Sabía que el primo Pelham y su esposa se quedaban abajo, en lo que llamaban la alcoba, detrás del salón.
así que solo tendría que preocuparme por la niñera de rostro estúpido, que suponía tenía su habitación cerca de los niños. Me incliné y abracé al niño contra mi pecho. «Estoy cerca de ti. Te cuidaré», le susurré. Luego, soltándolo, me quedé observándolo caminar, encogiéndose y temblando, detrás de los robustos hijos de su madrastra. Me pareció que la noche nunca terminaría. Cada minuto aguzaba el oído en busca de algún sonido proveniente del piso de arriba, mientras el primo Pelham dormitaba en medio del proceso de digestión, y la señora Blanton y yo discutíamos hechos concretos como la madera, las piedras, las conservas y la mejor manera de construir un camino o talar un árbol. Al fin, cuando me sentía agotada más allá de lo creíble, aunque apenas pasaban de las 9, ella dejó su costura, se levantó de su silla y apoyando la mano en el hombro de su marido me deseó buenas noches. «Encontrarás una vela en el vestíbulo», me dijo. «Nunca usamos lámparas en las alcobas». Su uso de aquella palabra arcaica me pareció en ese momento poético. Fue el único rasgo poético que observé en ella. En una mesa del vestíbulo encontré una fila de velas de sebo en viejos candelabros de latón. Y tras encender una, la tomé en la mano y subí por la escalera circular. Delante de mí la luz revoloteaba como una polilla sobre los escalones desgastados, que los pies de generaciones habían ahuecado en el centro, igual que el agua ahueca una escalera de roca. El pasillo de arriba estaba vacío. En ese momento, se me ocurrió que nunca había visto pasillos que parecieran tan vacíos. Y estaba completamente oscuro, salvo por el parpadeo de mi vela. Mientras cruzaba el suelo, la bruma verde que había dejado en el jardín flotó y me envolvió, y su fragancia melancólica se tornó insoportablemente dulce. De pronto, tuve la sensación de que los rincones oscuros y los recovecos del pasillo estaban llenos de formas intangibles. Después de echar un vistazo por la puerta abierta, para asegurarme de que no me había equivocado, crucé el pasillo a hurtadillas y vacilé ante el umbral de lo que la señora Blanton me había señalado como el cuarto de huéspedes. Si el niño estaba dormido, no quería despertarlo, pero toda idea de que dormía se desvaneció en cuanto empujé la puerta un poco más y lo oí hablar en voz alta consigo mismo. Entonces, mientras la llama afilada de mi vela perforaba la penumbra, vi que no estaba solo, como había pensado al principio. La anciana de color, vestida con un vestido de alpaca negro, delantal blanco y un turbante rojo, se inclinaba sobre él. Cuando me acerqué, ella se volvió lentamente y me miró, y sentí que su rostro oscuro y compasivo era el amor hecho visible ante mis ojos. Así había mirado al niño, y así, por un instante milagroso, me miró directamente al corazón. Por un instante milagroso. Luego, mientras permanecía ahí, paralizado como por una flecha, ella cruzó lentamente la habitación hasta la puerta que yo había dejado abierta. Antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera pronunciar una palabra para detenerla, había desaparecido, y el niño, sentado en la cama de pesados cortinajes, me miraba con ojos asombrados. «Mami me estaba contando un cuento», dijo. «No sabía que tuvieras una mami ahora». Fue lo único que atiné a decir en ese momento. «Oh, sí, la tengo», sonrió con un encanto travieso, y noté que el miedo había desaparecido de su voz. «¿Cuándo vino?», le pregunté. «Ella siempre ha estado aquí, desde...» vaciló. «Desde antes de que yo estuviera».
¿Y también cuida de los otros niños? El niño rió y se acurrucó en medio de la cama de plumas. Ellos no saben de ella. Nunca la han visto. Pero, ¿cómo puede entrar y salir de la casa sin que nadie la vea? Le pregunté. En ese momento la risa cesó. Ella tiene su manera, respondió enigmáticamente. Nunca entra en la casa, excepto cuando yo tengo miedo. Me incliné y lo besé. Bueno, ya no tienes miedo, ¿verdad? Oh, no, ahora estoy bien, contestó acariciando mi mano. La próxima vez que oscurezca, mami dice que volverá para terminar su cuento. Y yo estoy en la habitación de al lado, le dije. Siempre que empieces a sentir miedo, puedes venir a dormir en el gran sofá junto a la ventana. ¿Junto a la ventana?, repitió con entusiasmo. Donde estén los reyesuelos de mami bajo el alero. Eso sería divertido. Luego, mientras le acomodaban las sábanas, apoyó la mejilla en la almohada y se dispuso a dormir. Un momento después, al salir de la habitación, volví a preguntarme sobre la anciana negra. ¿Sería una sirvienta fiel que había sacrificado su superstición por el cariño al hijo de Clarisa y se había quedado en hojas susurrantes cuando los demás negros se habían marchado? Por la mañana haría algunas averiguaciones. Mientras tanto, me gustaba recordar la gloria, no hay otra palabra para describirlo, que había visto en su rostro oscuro cuando se inclinó sobre el niño. Por la mañana, al salir al exterior, me encontré en un mundo bañado por una luz dorada como el maíz. Había un nuevo verdor en los cedros, y las pequeñas flores azules en la hierba parecían tan ordenadas como los diseños de un tapiz gótico. De repente, un grito áspero resonó a poca distancia a la derecha, y un pavo real, con su plumaje desplegado, cruzó el césped entre el sol y la sombra. Mientras permanecía ahí, embelesada por los colores de la mañana, me pareció que aquel círculo de luz y sombra cobraba vida con el aleteo de innumerables alas etéreas, los brillantes fantasmas de todas las aves que alguna vez habían cantado en aquel lugar. Cuando al poco tiempo me dirigí hacia el jardín, vi que Pel jugaba junto a una hilera de membrillos en flor cerca del portillo. Estaba de rodillas, construyendo un castillo con rocas que había traído en un pequeño carro desde el camino del pastizal. Y mientras me acercaba, observé que hablaba en voz alta consigo mismo, como hacen los niños cuando juegan. Entonces, antes de alcanzarlo, mi mirada quedó atrapada por un destello rojo entre las ramas grisáceas de un árbol de crespón. Y por un instante, con el corazón sobresaltado, creí distinguir la figura de la anciana negra. Pero un momento después, un tángara escarlata salió disparado de las ramas, y la imagen resultó ser una de esas formas caprichosas que los crespones, como los viejos olivos, suelen adoptar. El niño jugaba felizmente solo. Cuando mi sombra cayó sobre él, levantó la vista con su expresión de sabiduría secreta. Arrodillado ahí, con sus rizos rojos y sus ojos azul verde encendidos por la luz del sol, me recordó alguna flor sobrenatural de luz. «Será un castillo muy bonito», dije. Él echó una mirada rápida por encima del hombro, y noté que su actitud era tímida, aunque también expresaba un placer infantil que resultaba muy atractivo. «Tengo algo mejor que un castillo», respondió. «Lo encontré ayer cerca del estanque de hielo. ¿Me prometes que no lo contarás si te dejo mirarlo?» «Lo prometo», le aseguré gravemente, y con otra mirada sospechosa en dirección a la casa, se levantó de un salto y me tomó de la mano, guiándome alrededor del seto y sobre el portillo,
Me mostró un hueco que había hecho en la alta hierba bajo un grupo de arbustos de lila. Ahí, sobre una cama de helechos secos, vi un cachorrito mestizo de color negro y blanco, un cachorrito encantador, audaz e independiente, medio terrier y medio algo desconocido, con una personalidad cautivadora y una oreja negra juguetona que caía sobre uno de sus ojos brillantes. Atado firmemente con una tira de algodón rojo al arbusto, junto a un hueso parcialmente roído y un pletillo con agua, se sentaba observándome con una mirada expectante y curiosa. ¿No es una belleza?, preguntó Pell, extasiado, mientras se arrodillaba y rodeaba al cachorro con los brazos. Sí, una belleza, repetí, y también me arrodillé para abrazar al niño y al perro. No había comido nada en mucho tiempo cuando lo encontré. Marte me da sobres para él, y William lo deja dormir en el establo. Luego me miró fijamente en los ojos. «No le dirás a nadie, ¿verdad?», suplicó. «A ella no le gustan, y no lo dejaría quedarse si supiera. No le gustan los perros». Por supuesto que no le gustaban los perros. ¿Acaso no lo había sentido desde el principio? No había un solo perro en el lugar, salvo los 2 perros negros y amarillos que había visto a medio kilómetro en el campo de maíz. Y sin duda pertenecían a uno de los sirvientes. No, no lo contaré, prometí. Y además te ayudaré a cuidarlo. Sus ojos brillaron. ¿Puedes enseñarle a hacer trucos? Ya sabe pedir. Mami le enseñó. Solté rápidamente el niño y me puse de pie. ¿Dónde está tu mami, Pell? Su mirada rápida voló por el camino del jardín, cruzando los narcisos hasta el árbol retorcido de peral. Se acaba de ir, respondió. Se fue cuando te vio venir. ¿Dónde vive?, le pregunté. En ese momento estalló en una risa. Oh, ella vive allá, allá muy lejos, respondió haciendo un gesto amplio con la mano. Durante la siguiente semana, Pell y yo fuimos cómplices alegres. Cuando miro hacia atrás ahora, después de tantos años, todavía puedo recordar esos viajes cautelosos al granero o a la pequeña cama de helechos bajo las lilas. Alimentamos a Wop, que fue el nombre que finalmente elegimos, hasta que se hizo tan redondo como una pelota. Y estaba justo pasando a la segunda etapa de su educación cuando la señora Planton descubrió su presencia, como estaba segura de que debía suceder tarde o temprano. Yo había estado fuera toda la tarde visitando unos parientes que vivían lejos, y cuando regresábamos a casa al atardecer, pasamos por el camino cerca de la vieja mujer de color a la que Pell había llamado mami. No podía estar equivocada, me dije a mí misma. Debía haberla reconocido en cualquier lugar, no solo por el peculiar turbante que llevaba atado sobre su cabeza, sino por esa luz indescriptible que brillaba en su rostro. En ese momento estábamos conduciendo por una franja de pinos quemados, y cuando la vi por primera vez, ella se había detenido a descansar y estaba sentada sobre un tocón carbonizado junto al camino, con el disco rojo del sol a su espalda. La luz me deslumbraba, pero mientras me asomaba y le sonreía, me dio de nuevo esa mirada profunda y larga, tan llena de un anhelo inarticulado. Supe entonces, como supe aquella primera tarde, que estaba tratando de hacerme entender, que llevaba un mensaje que no podía pronunciar. Mientras sus ojos se encontraban con los míos, me sentí como si me hubiera golpeado. Esa es la única palabra que describe la sensación. Y me quedé en silencio. Pero después de que seguimos conduciendo, me recuperé lo suficiente para decirle al primo que me llevaba a casa. Si ella va muy lejos, ¿no crees que podríamos darle un aventón? Mi primo,
un joven obtuso me miró vacuamente. —¿Quién va muy lejos? —preguntó. —La vieja mujer al borde del camino. ¿No la viste? Él sacudió la cabeza. No, no estaba mirando. No vi a nadie. Mientras aún hablaba, me asomé con una exclamación de sorpresa. Pero ahí está ella ahora, delante de nosotros. Debe haberse adelantado a través de los pinos. Está esperando junto al árbol muerto en la bifurcación del camino. Mi primo comenzó a reír. El atardecer te hace ver doble. No hay nadie ahí. ¿Ves algo más, aparte del roble quemado en la bifurcación del camino? Unos minutos después, cuando llegamos al lugar donde el camino se dividía, vi que estaba desierto. Sabía que el resplandor rojo del sol podía jugar trucos con la visión, pero era extraño que en ambas ocasiones, exactamente a la misma hora, me visitara esta alucinación. Que era una alucinación, ya no lo dudaba. Cuando mirando hacia arriba poco después, vi de nuevo la figura de la vieja mujer delante de mí. Esta vez, sin embargo, guardé silencio, porque lo primero que se aprende de tales visitaciones es el peligro de hablar con las personas sobre cosas que no pueden entender. Pero seguí conduciendo con el corazón en la garganta. Frente a mí, en el aire azul, estaba esa visión, y en mi mente había una aprensión muda. Luego, cuando llegamos al césped, la vieja mujer desapareció, y un momento después el sonido de un llanto infantil llegó a mis oídos. Solo, en los escalones de la entrada, Pell estaba llorando desconsolado, con el rostro oculto entre sus delgadas manitas. Cuando salté del carruaje corrió hacia mis brazos. «Ella lo ha echado para que lo ahoguen», gritó con voz desgarradora. Al abrazarlo, la puerta se abrió y la señora Blanton asomó. «Entra, Pell», dijo, no de forma antipática, pero sin mirarlo realmente. «Te vas a enfermar de tanto preocuparte. El circo viene la próxima semana, y si te pones enfermo no podrás ir». Ante esto, Pell le dio a ella una cara blanca y temblorosa. «No quiero ir al circo», le dijo. «No quiero cenar. Quiero a Wop. Y ojalá estuvieras muerta». «Pell, querido», exclamé. Pero la señora Blanton solo rió con buen humor, una risa tan común como sus rasgos. «Tiene el temperamento de su madre», comentó, mirando sobre la cabeza del niño. «Si no quiere cenar», añadió, arrastrándolo hacia adentro mientras se luchaba por liberarse del fuerte agarre de su mano, que parecía tan inexorable como su propósito, «tendrás que subir directamente a la cama». Cuando entramos a la casa, el niño se soltó de ella y marchó, sin titubear, cruzando el pasillo y adentrándose en la espesa penumbra de la escalera. «Déjame ir tras él», dije. «Tiene tanto miedo de la oscuridad y no han encendido las velas arriba». La señora Blanton me detuvo con un gesto. «Es el tipo de niño con el que tienes que ser firme», respondió, y luego inmediatamente. «¿El señor Blanton?», siempre se refería a su marido como el señor Blanton, «nos está esperando en el comedor. Le molesta estar esperando». Después de esto no había nada que hacer más que seguirla, con el corazón pesado, hasta el cuarto, donde el primo Pelham estaba de pie, frunciendo el ceño de manera ponderada hacia la puerta. Esa noche no pude enfrentar su molestia con mi habitual disculpa juguetona, y poco después, cuando se sirvió la excelente cena, descubrí que no podía tragar ni un bocado.
El hecho de que me fuera al día siguiente, de que quizás no vería a Pell durante años, me había convertido el corazón en plomo. Cuando terminó la cena, me escapé tan pronto como pude y subí corriendo al cuarto donde Pell dormía. Una vela estaba encendida junto a su cama, y para mi asombro, el niño dormía tranquilamente, con una sonrisa en el rostro, donde las huellas de las lágrimas apenas se habían secado. Mientras lo miraba, se movió y abrió los ojos. «Pensé que eras mami», murmuró con una risa adormilada. «¿Ha estado mami aquí?», le pregunté. Estaba tan somnoliento que apenas podía responder, pero mientras se acomodaba en el centro de la cama de plumas, respondió sin el más mínimo indicio de su reciente angustia. «Ella estuvo aquí cuando subí. Me dijo que todo estaba bien con Wop. El tío Mov lo está cuidando por mí». «¿El tío Mov lo está cuidando?». Presioné mi mano sobre su frente bajo el cabello brillante, pero no había indicios de fiebre. «Ella dice que le dio Wop al tío Mov. Mami no dejaría que nadie le hiciera daño». Entonces sus ojos se cerraron mientras la sonrisa temblaba en sus labios. «Mami dice que debes llevarme contigo cuando te vayas», murmuró. Su rostro adquirió una belleza casi sobrenatural, y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar las palabras que había dicho, se quedó dormido. Por un momento me quedé mirándolo. Luego, dejando la vela aún encendida, salí, cerrando la puerta suavemente, y choqué contra la criada, una joven irlandesa cuyo rostro me gustaba. «Iba a ver si Pell ya se había dormido», explicó algo nerviosa. «Tengo un mensaje para él. ¿No le contarás a la señora Blanton que lo traje?» «No, no le contaré a la señora Blanton», le dije. La chica dudó por un instante. «¿Es tan estricta?», exclamó. Y luego, de manera más cautelosa: «William no habría ahogado al cachorro del niño. Simplemente lo llevó y se lo dio al tío Mov, que iba por el camino». «Me alegra», le dije con entusiasmo. «¿El tío Mov lo cuidará?». «Le mandó el mensaje a Pell para que no se preocupe. Iba a entrar a decírselo». «Pero él ya lo sabe», respondí indiscretamente. «Alguien se lo dijo». Una expresión de confusión apareció en su rostro. «Pero nadie lo sabía. William acaba de volver hace un minuto, y no ha habido otra alma en la casa esta tarde». Vi mi error de inmediato, y me apresuré a corregirlo. «Entonces, claro, me equivoqué. El niño debe habérselo imaginado». «Sí, él se imagina cosas», respondió con prontitud, y después de unas palabras de buenas noches, volvió a las escaleras mientras yo cruzaba el pasillo hacia mi habitación. Ahí, en cuanto cerré la puerta, dejé la vela sobre la mesa, me volví hacia la ventana abierta y me puse a pensar en lo que había escuchado. Me dije a mí misma que no había nada realmente extraño en el incidente del cachorro y el tío Mov. Era lo suficientemente natural que William hubiera rechazado obedecer una orden que consideraba cruel. También era natural que el tío Mov estuviera pasando por el camino a esa hora. Todo se explicaba fácilmente, excepto el cambio singular en el niño y la feliz sonrisa en su pequeño rostro manchado de lágrimas cuando murmuró: «Mami dice que debes llevarme contigo cuando te vayas». Una y otra vez escuché esas palabras mientras me sentaba junto a la ventana. Tan insistente fue la repetición que pude haberme engañado a mí misma, creyendo que lo dijeron en voz alta en la oscuridad. ¿Cómo podría llevarme al niño conmigo?, me pregunté finalmente, como si estuviera disputando con alguna presencia invisible a mi lado. ¿Qué lugar habría para un niño en mi vida? Amaba a Pell, odiaba dejarlo,
Pero ¿cómo podría llevarlo conmigo cuando me fuera por la mañana? Sin embargo, incluso después de desvestirme, subirme a la cama con dosel y apagar la vela, seguí escuchando esa frase una y otra vez en mi mente. Seguí oyéndola horas después cuando me quedé dormida y soñé con la vieja mujer de color sentada sobre el tocón quemado junto al camino. Sueños. La vieja mujer de color junto al camino. El canto de aves lejanas que se acercaban. La niebla verde jade del crepúsculo que cambiaba repentinamente a ópalo. La luz brotando de la oscuridad. La luz pasando del oro claro al color de la llama. Aún el canto de las aves, que se hizo tan fuerte que era como un torrente de agua o de fuego. Sueños, sueños nada más. Despertando de golpe, lo primero que percibí fue esa luz de color ópalo. Luego, el hecho de que me estaba ahogando, que una nube gris había entrado por la ventana abierta o la puerta abierta y me envolvía. Al instante siguiente, con un grito, me levanté y agarré la bata de baño en una silla junto a mi cama. Desde afuera, mezclado con ese sueño de aves cantoras y torrentes rugientes, llegaba el sonido de voces. Las palabras no las pude oír, pero no necesitaba palabras para saber que eran voces de advertencia. Hoja susurrante se estaba quemando mientras yo soñaba. Hoja susurrante se estaba quemando y debía luchar por mi seguridad a través del humo que entraba por mi puerta abierta. ¡Pel! Grité aterrada mientras corría al pasillo, pero no hubo respuesta a mi grito, y al minuto siguiente, cuando miré al cuarto del niño, vi que la cama estaba vacía. Lo habían salvado y me habían olvidado a mí. Bueno, al menos lo habían salvado. De los siguientes minutos, que parecieron una eternidad de terror, ahora no recuerdo nada excepto una lucha por el aire. Debí haber luchado por el humo hacia arriba. Debí haber pasado tan cerca de esa luz salvaje que me quemó la cara, que después estaba ampollada, aunque no sentí dolor en ese momento. Debí haber oído ese torrente de llamas tan cerca que me dejó sorda, pero de esto no recuerdo nada hoy. Sin embargo, todavía puedo sentir el aire soplando en mi rostro en el césped afuera. Aún puedo ver las pequeñas hojas verdes de los cedros destacándose iluminadas en ese terrible resplandor. Todavía escucho el grito que resonó. ¡Pel! ¿Dónde está Pel? ¿No trajiste a Pel contigo? 15 años atrás. El fuego y las cenizas, el dolor y la felicidad han pasado y se han olvidado. Pero esa pregunta, ¿cómo la escuché entonces? Y aún suena en mis oídos. ¿Dónde está Pel? ¿No trajiste a Pel contigo? Pensé que estaba a salvo. Mi voz estaba tan espesa que las palabras apenas se entendían. Su cuarto estaba vacío. No está con los otros niños. Pensamos que había ido contigo. El hablante lo he olvidado. Primo Pelham, su esposa, la niñera, no importa, pero las palabras siguen vivas. Volveré. Este era Primo Pelham. Lo supe porque se dio la vuelta para entrar a la casa en llamas. Ya es demasiado tarde. No era una voz, sino varias juntas. Mientras hablaban, las ventanas de la casa brillaron como el amanecer, mientras un torrente de fuego barría el pasillo. ¡Oh, Pel! Grité con agonía. ¡Pel! ¿No puedes venir a mí? Durante un minuto, apenas fue más. Después de mi grito no hubo respuesta. Estábamos de pie en ese resplandor rojo, y a nuestro alrededor y más allá se cerraba la misteriosa penumbra de la oscuridad. Fuera del círculo, donde nos aferrábamos juntos en nuestro horror,
estaba la frescura y la dulzura de la primavera, y todos los pequeños movimientos tranquilos que hacen los pájaros cuando andan por la noche. Y fue de esta oscuridad llena de aves que una figura se movió de repente junto a mí, hacia las llamas. Una figura que a medida que la luz la rodeaba, vi que era la de la vieja negra. «Ella lo está buscando», grité ahora. «Oh, ¿es que no la ves?». Se agruparon ansiosamente a mi alrededor. «El fuego la ha cegado», oí que decían. «Está mirando directamente a las llamas». Sí, estaba mirando directamente las llamas, porque más allá de las llamas, más allá del ala no quemada de la casa, desde la ventana de un viejo almacén, que me habían dicho que nunca se abría, vi la figura de la vieja negra pasar de nuevo como una sombra. Al instante siguiente mi corazón se derritió de alegría, porque vi que ella traía al niño en sus brazos. El pequeño rostro estaba pálido como la muerte. Los rizos rojos estaban chamuscados hasta quedar negros, pero era el niño que ella sostenía. Incluso los ojos, que no percibían nada más que lo material, aunque solo pudieran ver cosas físicas, sabían que Pel había salido ileso del fuego. Para ellos era solo una sombra, un velo de humo que lo rodeaba. Solo yo vi los brazos oscuros que lo envolvían. Solo yo, entre todos los que estábamos ahí en esa luz espantosa, reconocí ese rostro oscuro y compasivo. Finalmente sus ojos me encontraron, y supe, en ese momento de visión, cuál era el mensaje que tenía para mí. Sin decir palabra, di un paso al frente y extendí los brazos. Al hacerlo, vi una gloria aparecer en sus rasgos difusos. Luego, incluso mientras daba mi respuesta muda, el rostro se desvaneció de mí en espirales de humo. ¿Fue todo un sueño después de todo? La única realidad fue el hecho de que tenía al niño a salvo y sin daño en mis brazos.